Cordial saludo, mi nombre es Ángel Ya, Arnullo Díaz Cerquera, estudiante de Ciencia Política, adscrito al CEAT de Ibagué. En la noche de hoy, pues continuando con el desarrollo de la guía de ya, actividades, vengo a hablarles sobre un caso, el cual ocurrió en la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá, donde un grupo ya, aproximadamente de 10 familias, las cuales tenían aproximadamente más de 10 años en ya, este sector, prácticamente una invasión donde se encontraban asentados, fueron desalojados por orden ya, de la alcaldía local, de pronto sin ofrecerles una indemnización ni de pronto una vivienda digna, ya, ni alternativas para que estas familias pudieran vivir, como lo manda la constitución política, vivir de una manera digna. ya, En este desalojo fueron vulnerados varios derechos. En esta ya, oportunidad pues tenemos el derecho a la vivienda digna, donde pues se supone que por ser seres humanos tenemos derecho a tener una vivienda ya, digna, y más cuando de pronto hay menores de edad, hay personas de la tercera edad, donde pues de una u otra manera ya, merecen vivir, valga la redundancia, de una manera digna, y no por ahí de pronto debajo de una carpa, de pronto debajo de un puente, ya, o expuestos a los peligros que diariamente nos brinda la calle. Un derecho también vulnerado fue el derecho al debido proceso. ya, ¿Por qué? Porque de pronto la alcaldía emite una orden y las personas que van a hacer o a cumplir esta orden de ya, desalojo llegan a este sitio sin una sin un documento oficial, o de pronto sin explicarle a estas personas ya, el proceso que se iba a llevar a cabo. Simplemente ellos se limitaron a qué, a cumplir como tal la orden por parte de la alcaldía y ya, la administración distrital. También fue vulnerado el derecho a la dignidad humana. ¿Por qué? Porque como lo decía en el primer derecho a la vivienda digna, ya, el solo hecho de ser seres humanos tenemos derecho a vivir dignamente, a tener un techo, a tener una comida, a tener un trabajo, a ya, tener un nombre, un apellido, a tener derecho a la educación, derecho a la salud. Entonces nos damos cuenta de esta manera que al haber ya, cumplido la autoridad competente con esta orden de desalojo, se violaron muchos derechos. Y más cuando en este momento de pronto había ya, niños menores de edad, había ancianos, había personas de pronto empleadas, personas desempleadas, y pues tenían ya, sus arraigos, tener de pronto sus construcciones en este punto. Y por último, tenemos el derecho a la igualdad. ¿Por qué el derecho a la igualdad? ya, Porque de pronto en otras oportunidades o en otras ciudades de acá de Colombia se han cometido cualquier cantidad de desalojos, ya, y de pronto estas personas o este grupo que se encontraba allí en esta invasión no fueron tratados de una manera equitativa, ya, o no fueron tratados en igualdad de condiciones como han sido de pronto tratados muchas personas donde ha ocurrido ya, una eventualidad como esta. Tenemos acá, digamos, los titulares de los derechos. Los principales titulares ya, de este desalojo como tal, pues quienes fueron las familias desalojadas, que fueron los que sufrieron directamente la vulneración ya, a los derechos, donde les quitaron su vivienda, donde les quemaron sus pertenencias, donde de pronto fueron atropellados de una manera arbitraria por parte de la ya, autoridad que cometió como tal o cumplió como tal esta orden. También tenemos los responsables de la vulneración, ya, que quienes fueron, pues directamente la alcaldía local, la administración distrital, al ejecutar el desalojo sin orden judicial ni garantías. ya, Entonces podemos ver que varios factores o varias personas tuvieron que ver o son responsables directamente de esta vulneración o de este desalojo. ya, Acá tenemos uno de los impactos, los cuales pues, fueron enumerados, fueron 5 impactos ya, como tal, que sufrieron estas personas al ser desalojadas de sus viviendas, de sus territorios, de sus terruños, ya, como tal. Así hubiese sido una invasión, todas esas personas, todas esas familias que se encontraban allí tenían derecho, ya, y los cuales fueron vulnerados, y al ser vulnerados causaron estos impactos.
Tenemos el impacto político. Entonces podemos ver que Sí, esa señor. situación refleja la ausencia de varias políticas efectivas. Sí, entonces, donde se ven allí débiles, Sí, señor. la debilidad institucional. ¿Por qué? Porque no les garantizaron la protección a los derechos fundamentales, los cuales pues lo Sí, denuncié señor. al comienzo. Tenemos también un segundo impacto, que es el impacto económico. Sí, Muchas señor. familias que se encontraban allí asentados, tenían sus viviendas construidas, perdieron sus bienes materiales, Sí, señor. perdieron sus inversiones de quizás de años, de 5 años, de 8 años, de 9 años atrás, que de pronto con mucho esfuerzo lo pudieron Sí, señor. conseguir. Muchas personas de estas quedaron en condición de pobreza extrema. Y por otro lado, el Sí, Estado señor. termina asumiendo costos sociales. ¿Por qué? Porque, digamos, si muchas familias de esas tenían su empleo, pues son personas que pasan Sí, a ser señor. desempleadas. Si muchos jóvenes tenían allí su emprendimiento, o de pronto sus familias tenían un emprendimiento pequeño, Sí, ya señor. pasan a ser desempleadas, y al no tener un sustento diario, entonces se ven obligados a que pues crezca la delincuencia, que crezca la Sí, señor. violencia, que crezcan muchas cosas como las que esas personas asumen para poder llevar a la casa, Sí, señor. digamos, un diario día a día. De igual manera, los subsidios de emergencia, el aumento de desempleo y presión sobre los servicios sociales. Sí, señor. Tenemos también un segundo impacto, que es el impacto social. Dice que el desalojo Sí, señor. rompe la cohesión comunitaria, genera exclusión social y aumenta la vulnerabilidad de los afectados. Este desalojo fracturó la cohesión Sí, comunitaria, señor. ya que pues esta familia no solamente perdieron su vivienda, sino que también perdieron los reasentamientos Sí, improvisados. señor. Todo esto, eh, ¿a qué conlleva? A que las familias hayan de pronto perdido la Sí, cohesión que señor. tenían con otros habitantes de este sector. De pronto ya habían hogares constituidos, construidos de pronto con Sí, sacrificio, señor. con esmero, eh, niños que se encontraban en este punto, de pronto los niños ya estaban estudiando, mucha gente ya tenía su empleo fijo, Sí, señor. algo otros tenían por ahí, pues de pronto, así hubiese sido una venta de limones, una venta de naranja, una venta Sí, de señor. jugos. Todo esto ayuda a que haya un impacto social, y muchas familias pues quedaron expuestas a la vulnerabilidad. Sí, señor.